Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar la clase. Vamos a realizar el tema de felinos completo. Regálame un segundo, vamos a poner acá los recuadros de texto. Bueno, ¿con qué tema vamos a iniciar nosotros? Nosotros vamos a iniciar con leucemia. Pongámoslo en mayúsculas. ¿Listo? Perfecto. Ahora, de la leucemia felina, nosotros regálenme un segundo, ya, listo, ya copió. Casi que no. Nosotros debemos de tener presente que la leucemia felina, dentro de sus generalidades, tenemos que destacar el tipo de virus que él es. Es un retroviridae, es de la familia de los retroviridae del género gamma retrovirus. Aparte de eso, su genoma es una sola cadena RNA en sentido positivo. ¿Sí? Es un virus envuelto que tiene una glicoproteína, que es la glicoproteína 70, que lo que le ayuda a hacer a él es fusión. Fusiona la membrana. ¿Listo? Aparte de eso, pues no es zoonótico, pero sí es altamente contagioso entre estos felinos. Ahora, eso con base a lo que son esas generalidades, miremos epidemiología, ¿no? Es de distribución mundial, tiene como hospedero definitivo a todos los felinos, ¿sí? Y hay cosas dentro de lo que tenemos que tener en cuenta que son los factores de riesgo. Factores de riesgo como cuáles, como aquellos gatos o felinos que viven con otros en grandes cantidades. A esto nosotros los llamamos multicat household. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, es uno de ellos, de esos factores de riesgo. Otros son los inmunosuprimidos. Ok. Vale. ¿Qué otra información nosotros debemos de tener presente? Todo lo que es la patogénesis. Dentro del tema de la patogénesis está la transmisión. En la transmisión tenemos que tener en cuenta que la saliva, o contacto con la saliva de los felinos, lo cual ellos hacen con frecuencia porque ellos están acicalando, es uno de los transmisores número uno. El resto son las secreciones nasales, la leche materna, orina y heces. Esas vías de transmisión. Aparte de eso, ¿cuál va a ser la vía de ingreso? La vía de ingreso va a ser mucosas. Entonces puede ser mucosa oral, nasal, ¿sí? Heridas. Heridas generalmente también las que son generadas o creadas por mordedura. Y esto es muy frecuente en gatos, ¿sí? Tropismo. ¿Cuál va a ser esas células por las cuales tienen tropismo? Este es el problema de este virus. Células hematopoyéticas, linfocitos, médula ósea, ¿sí? Timo, esto también es muy importante. ¿Cuál es el efecto patológico? El efecto patológico que ellos tienen es que generan una inmunosupresión. Claro, se va a estas células desde su raíz, ¿cierto?
Y lo otro es que pueden llegar a ser depresión depresión celular, es decir, que bajan en su cantidad de producción o muerte celular. Aparte de eso, hay casos donde también han generado linfomas, ¿sí? ¿Cómo evade? ¿Cómo evade el sistema inmunológico? Por lo que invade las células. Así es como él puede pasar también de manera desapercibida. Con respecto a lo que vienen siendo los signos, síntomas. Ay, qué pena, es que estoy en un computador nuevo, pues diferente, entonces me estoy tratando de acostumbrar. Listo. ¿Cuáles van a ser los signos, síntomas a tener en cuenta? Primero, la letargia por la misma inmunosupresión, baja de peso. ¿Por qué baja de peso? Por las infecciones crónicas y también esas neoplasias, porque les dije que ellos pueden generar linfomas, es decir, también puede haber alteración celular. Hay estimulación de la oncogénesis. ¿Sí? Entonces, esa baja de peso se puede dar por esas infecciones crónicas o las neoplasias que se están formando, ¿sí? También hay fiebre intermitente generada por infecciones secundarias, anemia por el efecto sobre la médula ósea y pues esas células hematopoyéticas y alteraciones digestivas y respiratorias. ¿Por qué? Porque generan los linfomas, inserción en los linfocitos, hay desregulando el crecimiento celular, lo que decíamos de la oncogénesis. Entonces puede ser respiratorio por inmunosupresión, hay tos, secreción nasal, disnea, tos. ¿Sí? Estos son esos signos que se van a poder llegar a presentar. Listo. ¿Qué más tenemos que tener nosotros en cuenta cuando abordamos los virus de los felinos? Entonces, aparte de esto, nosotros debemos de tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Como la inmunodeficiencia felina, el micoplasma, un protozoo, linfomas de tipo idiopáticos, PIF, que es la peritonitis infecciosa felina. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Nosotros diagnosticamos por medio de lisa, indirecta, inmunofluorescencia y también PCRs. Dentro de lo que viene siendo el tema de tratamiento, control, prevención, entonces, lo primero es que sí hay vacunas, son vacunas inactivas y también tenemos recombinantes, que son aquellas que son, digamos, con otros agentes. Aparte de la vacunación, necesitamos hacer pruebas de monitoreo con regularidad, por lo menos el examen anual. Si son multicat household, se recomienda que sean cada 6 meses. Pruebas regulares.
evitar contacto con positivos, tenerlos apartados, desinfección de objetos compartidos, ¿sí? Entonces se puede con amonio cuaternario. Dentro de los tratamientos, el tratamiento es de tipo paliativo, ¿no? Es paliativo. Entonces acá hay un manejo paliativo que incluye a veces en algunos casos quimioterapia, si llegara a ser necesario, el uso de interferones. Y aparte de eso, también se puede utilizar a interferones omega Pheline AZT en algunos casos. Entonces, también se pueden llegar a utilizar, ¿sí? Listo. Eso con base a lo que es leucemia felina. Hablemos dentro de los que, por ejemplo, colocamos nosotros en nuestro, en nuestros diferenciales ahorita hablando, ¿cierto? Que estaba, aparte de leucemia, inmunodeficiencia felina, que también es llamada, le dicen SIDA felino. ¿Sí? Ese es como el nombre común que muchos le dan. Entonces, hablemos sobre eso, sobre la inmunodeficiencia felina o SIDA felino, también que le dicen de esta manera. No es lo adecuado, deberíamos dejarlo en inmunodeficiencia felina, pero digamos que de manera común sí es un nombre que lo popularizan mucho, ¿no? Listo. Ahora, miremos esas generalidades, ¿no? Miremos las generalidades dentro de lo que viene siendo la familia. Es una familia Retroviridae, del género de los lentivirus. Es del genoma de una sola cadena, RNA en sentido positivo, es envuelto por una glicoproteína 120. Esa glicoproteína es para fusión a la membrana. No es zoonótica, pero sí es contagiosa entre los felinos. Con lo que tiene que ver con la epidemiología, sí tiene una distribución mundial, es muy común entre los hospederos definitivos felinos domésticos, más que todo el Felis catus, y dentro de lo que son los factores de riesgo, machos no castrados, es algo a tener en cuenta. También los accesos al exterior. ¿Sí? Y gatos gerontes. También hay que tenerlos muy en cuenta. Hablemos de la patogénesis. La transmisión. Más que todo se genera por mordeduras, para tener esto en cuenta. Otra vez es un acto muy normal, común en los felinos. También se puede por transmisión vertical, eso quiere decir de mamá a hijo. Transfusiones sanguíneas y coito. ¿Cuál es la vía por la cual él va a ingresar?
por heridas y mucosas, especialmente nasal, oral, toda la parte o tracto productivo. ¿Listo? Eso como vía tropismo. ¿Cuál es el tropismo? Los linfocitos T, especialmente los CD4. ¿Sí? También le gustan los macrófagos y células dendríticas. ¿Sí? Hablemos de los signos, síntomas. Signos, síntomas. Entonces, en este caso, hay letargia, porque hay letargia por la inmunosupresión, fiebre, la fiebre es por infecciones secundarias en estos casos, linfoadenopatía generalizada, esa linfoadenopatía generalizada es por proliferación del virus en los ganglios linfáticos para encontrar esas células. Estomatitis y gingivitis crónica. En estos casos se da por deficiencia inmune que permite el sobrecrecimiento bacteriano oral. Hay baja de peso. Esa baja de peso es por baja capacidad de absorción intestinal. Hay también diarrea por disbiosis, desequilibrio de la flora normal o infecciones secundarias. También pueden haber neoplasias porque aumenta la incidencia de linfomas y leucemia. Puede haber esa coinfección, esto dejémoslo anotado, coinfección con leucemia, lo cual es muy común que pase en estos felinos. Y por el otro lado, neurológicos. Signos neurológicos. Entonces, ¿como qué? Como desorientación, como cambios de conducta, pueden volverse más agresivos, ataxia, pasa la barrera hematoencefálica, afecta astrocitos y microglias, y también ahí pueden llegar a generar neoplasias. ¿Sí? Ahora, hablemos de diagnósticos diferenciales. Dentro de los diagnósticos diferenciales, tenemos que nombrar la leucemia idiopática, PIF, también peritonitis infecciosa felina, inmunosupresión iatrogénica. Y hemoparásitos. Como diagnóstico, nosotros podemos utilizar ELISA directa, el Western Blot, que confirma falsos positivos, y la PCR. También tenemos que hablar de tratamiento, control, prevención. En estos casos, pruebas a felinos de manera rutinaria, lo que les decía, por bajito 1 año, pero debería de haber cada 2 años. La castración, deberíamos de castrarlos, ¿sí? A todos. Por el otro lado, control de acceso al exterior. No hay una vacuna fiable aún, ¿sí? Y el tratamiento es completamente paliativo. En el caso donde hayan signos neurológicos
es algo que ya es decisión del tutor si el felino permanece en este estado y más que todo por calidad de vida. Es nuestra responsabilidad hacer a los demás caer en cuenta sobre esta situación, ¿no? Entonces, bueno, continuemos entonces con el siguiente, que viene siendo, un momento, viene siendo PIF, peritonitis infecciosa felina. Peritonitis infecciosa felina. Lo llamamos PIF. Listo. Ahora, dentro del PIF, nosotros vamos a hablar de esas generalidades, ¿no? Entonces, de la familia de los Coronaviridae, es del género de los alfa coronavirus. Genoma es un genoma de una sola cadena RNA en sentido positivo envuelto con proteínas de spike. ¿Sí? No zoonótico. No es zoonótico. Con respecto a la epidemiología, tiene una distribución mundial, más que todo también en felinos, sobre todo aquellos felinos domésticos, el Feliscatus. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Vuelve y juega. Los gatos que viven en multicat household, los menores a 2 años de edad. ¿Sí? También está lo de la parte de hacinamiento. Y también hay una predisposición en razas puras, como por ejemplo los persas. Persas y ragdolls también. Bueno, hablemos de la patogénesis. La transmisión es fecal oral. ¿Cuál es la vía? La vía es oral. ¿Cuál es el tropismo? El tropismo se da con los macrófagos y células endoteliales serosas y órganos viscerales. Listo. ¿Cuál es el efecto? Efecto patológico, perdón. Entonces, en este caso, son vasculitis, exudados, fibropurulentos, lesiones granulomatosas, efusiones. Y tenemos la evasión del sistema inmunológico por infección de los macrófagos, inmunocomplejos, perdón, infección de los macrófagos. Listo. Ahora hablemos de los signos y síntomas. Dentro de signos y síntomas, fiebre,
por la activación continua del sistema inmunológico, baja de peso, porque hay un desgaste metabólico crónico, hay efusiones del abdomen, también hay casos del tórax. Esto es más que todo de tipo húmedo, ¿sí? ¿Por qué? Por la vasculitis y aumento de permeabilidad capilar, ¿sí? También hay ictericia. Esa ictericia es por alteración hepática o hemólisis secundaria, neurológicos. Esto es más que todo en el PIF seco, o la peritonitis infecciosa seca. Entonces van a haber ataxia, va a haber convulsiones, va a haber también anisocoria por inflamación de meningoencefálica, uveitis, la inflamación de la uvea, por inflamación granulomatosa o ocular. Hablemos de los diagnósticos diferenciales, aunque ya deberíamos de tener una idea en este momento. En este caso estamos hablando de leucemia felina, tenemos inmunodeficiencia felina, tenemos infecciones bacterianas, toxoplasmosis cuando hace la fase extraintestinal. Y como diagnóstico podemos hacer PCR, podemos hacer proteínas totales por encima de los rangos. Esas proteínas las medimos del líquido abdominal del paciente. También se hace inmunohistoquímica. También se puede leer el cuadro hemático como una anemia no regenerativa, leucocitosis, hiperproteinemia, o hiperglobulinemia. Ahí sí tocaría hacerle un poquito de química sanguínea también al paciente. Por otro lado, hablemos de la parte de control, prevención, ¿no? Tratamiento, control, prevención. En estos casos, ¿qué tenemos? Tenemos que tener higiene de los encierros, evitar estrés y sobrepoblación, pruebas regulares y manejo de los animales positivos. No hay vacuna, pero se pueden poner como tratamiento antivirales, ¿sí? Que hay experimentales. Se debe pedir el permiso para esto. Manejo paliativo. También a veces utilizan corticoides para la inflamación, pero eso depende para cada paciente. También hay sueroterapia, inmunoterapia. ¿Sí? Bueno, hablemos ahora, siguiente virus, hablemos de la panleucopenia felina.
Dentro de la parleucopenia felina, miremos esas generalidades, donde él es de la familia de los Parvoviridae, género de los protoparvovirus, genoma de una sola cadena DNA en sentido negativo, no envuelto, pero sí tiene variantes de proteínas, 1, 2, 3, ¿sí? Las cuales más que todo le ayudan a lo que es fusión y en ese orden, replicación, me están quedando las tildes al revés, fusión, replicación y salida. Esas son las variantes de proteínas. En eso es lo que ellos ayudan a hacer. Y por el otro lado, tenemos que no es zoonótico, pero sí es contagioso. La gran mayoría de estos virus lo son, de los felinos. Tiene distribución mundial, más que todo en gatos domésticos, también como factor de riesgo los multicat household, los inmunosuprimidos, son los que más tenemos que tener nosotros en cuenta. Hablemos también de la patogénesis. Como transmisión, contacto con secreciones, heces o fómites contaminados. ¿Cuál es la vía por la cual ingresan? Oral y nasal. Tenemos tropismo. El tropismo es por las células que hacen alta división. ¿Cuáles son esas células de alta división? Como las criptas intestinales, las del Leverkusen, la médula ósea y tejido linfoide. ¿Sí? ¿Cuál a tener en cuenta? ¿Cuál va a ser el efecto patológico? En este caso, destruye los linfocitos. Los destruye y genera necrosis en las células. Hay inmunosupresiones, evasión del sistema. La evasión es que lo mantiene inmunosuprimido, mantiene hacia el paciente. ¿Cuáles van a ser los signos, síntomas? Tienen fiebre porque hay una liberación de los mediadores proinflamatorios, letargia, vómitos y diarrea. Y vómitos y diarrea porque hay una secuela de la necrosis del epitelio intestinal con pérdida de la integridad de esas mucosas. También hay deshidratación. También hay leucopenia, marcadísima, porque hay una destrucción de las células madre, que son las hematopoyéticas, muerte súbita, esto lleva a esa muerte súbita, relacionado con sepsis, hipovolemias, compromisos multisistémicos. Estos pacientes hacen cruces de muerte de manera muy rápida. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? El coronavirus felino,
Salmonella, el Campylobacter y los linfomas intestinales. ¿Cuál es el método diagnóstico? Hay un SNAP para él, es un SNAP tipo ELISA que se puede llegar a hacer. También hipoproteinemia, cuando medimos proteínas totales ahí en los pacientes, y PCRs. Con respecto a lo que son tratamiento, control, prevención, hay vacunas vivas, cuarentena y aislamiento de positivos. También hay que hacer control de ingreso a criaderos y refugios. De verdad no deberían de haber visitantes. Debería tener un espacio para que ellos iban a ser adoptados, porque el tratamiento también es completamente paliativo, coherente con los signos, síntomas del paciente. ¿Sí? Bueno. Vamos a hablar también de... Ay, se me fue la diapositiva. Listo. Vamos a hablar también de el herpes virus felino. Dentro del herpes virus felino debemos de tener en cuenta que es de la familia de los Herpeviridae, del genoma, perdón, del género Varicelovirus, con un genoma de doble cadena DNA envuelto con glicoproteínas. Hay múltiples, B, C, D, hay M, que es la de membrana, también tienen F de fusión, las otras son para evasión del sistema inmunológico, ¿sí? No zoonótico, pero sí altamente contagioso. Es de distribución mundial, más que todo también en felinos de tipo domésticos. Hay que tener cuidado con los multicat household, también los factores de pacientes inmunosuprimidos, estrés. En este caso también hablemos de la patogénesis. Dentro de la patogénesis, transmisión, en esa transmisión, secreción nasal, oral, o sea, la saliva, oculares y fómites. La vía por la cual se va a ingresar es oral nasal. Tropismo. ¿Cuál es la célula que a él le gusta? Le gusta todo lo que es del epitelio respiratorio, ¿sí? Y también le gustan, para tener en cuenta, los nervios craneales. El efecto patológico, necrosis celular.
¿Cómo evade el sistema inmunológico? Porque hay una latencia del virus en el ganglio trigémino y se activa cuando hay estrés. Es por eso que tenemos que evitar el estrés. Listo. Miremos entonces esos signos, síntomas, como por ejemplo estornudos, porque hay una inflamación de la mucosa nasal por replicación viral, hay una secreción nasal y ocular, por el exudado seroso, purulento, por necrosis y respuesta inflamatoria, conjuntivitis, que es una conjuntivitis severa por inflamación e hiperemia conjuntival por la replicación viral. Hay úlceras corneales porque puede haber lesiones dendríticas por la replicación de ese virus en el epitelio de la córnea. Puede haber fiebre, ¿sí? Y letargia, la respuesta del sistema ante la inflamación. Anorexia relacionado con la fiebre, la congestión nasal, dolor ocular o faríngeo. ¿Cuáles va a ser o qué va a ser los diagnósticos diferenciales? El diagnóstico diferencial puede ser con micoplasma, ¿sí? Complejo respiratorio felino. El diagnóstico se hace por PCR, inmunofluorescencia, cultivos e histopatología. ¿Cuál van a ser los métodos de tratamiento, control, prevención? Entonces, tratamiento, control, prevención. Hay vacuna, es vacuna inactiva o muerta, también hay viva. Aislamiento de animales positivos. Hay que reducir el estrés en los casos de los multi-cat household. Eso es muy difícil. Tratamiento, manejo paliativo. Uno piensa que los gatos, no, pues la manada, pero no es que a ellos les guste estar permanentemente rodeado de otros. Hay un antiviral que está bajo experimentación que se llama la L-licina antiviral, pero funciona, ¿sí? Dejémosla anotada. ¿Listo? También funciona. Bueno. Y tenemos nuestro último virus. Que es, listo. Nuestro último virus que viene siendo el rotavirus felino. Entonces, hablemos de la familia. Es de la familia de los Reoviridae. Es del género de los rotavirus. Tiene un genoma de doble cadena RNA doble cadena de RNA no envuelto, ¿sí? Tiene variante de proteína 4 y 7, ambas para membrana, no zoonótica. No se ha hablado de que si ella es altamente contagiosa, eso no son cosas que han entrado, como digamos, en discusión. Es de distribución mundial, hospederos definitivos, todos los felinos, no es una cosa de solo domésticos,
sí tiene como factor de riesgo o tener en cuenta como un factor de riesgo los menores a 3 meses de edad. Hay que tener cuidado con los multi-cat households, ¿sí? También. Y los pacientes inmunosuprimidos, ya con antecedentes, ¿no? Miremos la patogénesis. Dentro de la patogénesis, transmisión, en esa transmisión es fecal, oral y fómites. También hay que hablar de la vía, que va a ser oral, nasal. También hay tropismo. ¿Cuál es el tropismo? Enterocitos intestinales. Efectos. ¿Cuáles son los efectos patológicos? La atrofia de atrofia celular, más que todo sobre las vellosidades intestinales. ¿Cuál es la evasión? La evasión del sistema inmunológico, la replicación rápida. Intracelular. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Signos y síntomas. Diarrea acuosa, deshidratación, letargia, fiebre y anorexia. ¿Cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales? Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos Salmonella, Campylobacter, Toxoplasma, Giardia, Coccidias. El diagnóstico, ELISA o PCR. ¿Cuál es el tratamiento, control, prevención? No hay vacuna, pero sí hay que hacer limpieza de las zonas, aislamiento de los positivos, la parte de manejo paliativo para los positivos. Bueno, muchachos, entonces con esto nosotros damos por terminado todo lo del tema de felinos. Que estén muy bien.